Bien, ahora que tenemos nuestro bucket configurado con todas sus propiedades, es momento de trabajar con los objetos dentro de él. Subiremos archivos y exploraremos cómo funcionan ciertas características como el control de versiones y las configuraciones específicas que podemos aplicar a los objetos. Entonces, lo primero que debemos hacer es ir a nuestro bucket. Si el bucket está vacío, lo primero que veremos es la opción de comenzar a subir objetos. También hay un botón llamado crear carpeta. Y aquí es importante aclarar algo. En S3 no existen realmente las carpetas. Aunque la consola nos permite crear lo que parece una carpeta, en realidad es solo una estructura basada en prefijos y delimitadores. Esto significa que S3 simplemente agrega una barra diagonal al final del nombre del objeto para simular la jerarquía de una carpeta. Por ejemplo, si creamos una carpeta llamada promociones, S3 genera un objeto con ese nombre y un sufijo que sería una barra diagonal, lo que hace que en la consola aparezca como una carpeta, pero en realidad sigue siendo un sistema basado en claves y valores. Por lo tanto, haré clic en crear carpeta, ¿ok? Y ya se ha hecho. Y observen la barra diagonal que AWS coloca al final del nombre de la carpeta. Entonces, ahora que tenemos esta carpeta creada, vamos a subir algunos archivos. Voy simplemente a arrastrar algunos archivos aquí. ¿Ok? Ahora, en esta sección podemos notar varias opciones interesantes. Primero, en el apartado de destino aparece la carpeta promociones, porque estamos subiendo los archivos dentro de ella. Si expandimos los detalles del destino, podemos ver que aquí es donde se pueden visualizar configuraciones como el control de versiones, el cifrado o el bloqueo de objetos. En la sección de permisos podríamos definir quién tendrá acceso a estos archivos, es decir, si queremos hacerlos públicos o compartirlos con otras cuentas de AWS. No tengo esas opciones habilitadas porque este bucket tiene aplicado la configuración del propietario para la propiedad de objeto. Y en propiedades encontramos la opción de elegir la clase de almacenamiento para los archivos que subimos. Esto es importante porque determina la forma en que S3 almacena y cobra por esos datos. Tenemos varias opciones, como la clase estándar, que es la más común y ofrece acceso rápido, o Glacier, pensada para almacenamiento a largo plazo con costos bajos, pero con tiempos de recuperación más largos. Es importante considerar estos aspectos ya que algunas clases de almacenamiento tienen costos adicionales por recuperación de datos. Más abajo encontramos la configuración de cifrado, donde podemos elegir si queremos que nuestros archivos sean protegidos con un sistema de cifrado como AES-256 o mediante una clave de cifrado administrada por AWS. Esto añade una capa adicional de seguridad a nuestros objetos, asegurando que solo las personas autorizadas puedan acceder a ellos. Lo dejaré sin cifrar para que más adelante veamos un ejemplo de esto. ¿Ok? Luego, esta opción de comprobaciones adicionales, conocida como checksum, se utilizan para la verificación adicional de integridad de los datos de los nuevos objetos. Esto significa que se utiliza un algoritmo para calcular un valor único basado en los datos del objeto. Este valor se conoce como suma de comprobación. Entonces, cuando subes un nuevo objeto a AWS, se calcula su suma de comprobación. Luego, cada vez que accedes a ese objeto, se vuelve a calcular la suma de comprobación y se compara con la original. Si las sumas de comparación coinciden, saben que los datos no han sido alterados desde que fueron subidos. Si no coinciden, podrías indicar que ha habido una corrupción de los datos. También podemos agregar etiquetas a los objetos. Recuerden que las etiquetas son útiles también para organizar los archivos y aplicar reglas automatizadas, como la gestión de ciclo de vida. Por ejemplo, podríamos etiquetar ciertos archivos u objetos con la clave lifecycle y un valor de 1 y configurar una regla para que todos los objetos con esta etiqueta se muevan automáticamente a Glacier después de 30 días. Yo lo dejaré así. ¿Ok? Y por último, otra configuración importante es la de metadatos. Entonces, cada objeto en S3 tiene metadatos que proporcionan información adicional sobre ese archivo. Algunos metadatos son generados automáticamente por S3, como la fecha de creación o el tamaño del archivo, pero también podemos agregar metadatos personalizados.
Por ejemplo, si estamos subiendo una imagen, podríamos agregar un metadato con la clave content type y en valor image JPG, ¿ok? Lo que indicaría que el archivo es una imagen en formato JPG. Es importante saber que los metadatos solo pueden configurarse en el momento de la carga del archivo. Si después queremos cambiar los metadatos de un archivo u objeto, tendríamos que hacer una copia del mismo y asignarle los nuevos metadatos. Eliminaré esto, ¿ok? Y una vez configuradas todas las opciones, hacemos clic en cargar y S3 comenzará a subir los archivos. Cuando la carga se complete, veremos los objetos listados dentro de la carpeta promociones en nuestro backend. ¿Ok? Cerramos esto y aquí los tenemos. Si hacemos clic en cualquiera de ellos, podemos ver detalles específicos como el tamaño del objeto, el tipo de objeto, su URL pública y más abajo la clase de almacenamiento, entre otras cosas. Ahora, si el objeto tiene acceso público habilitado, podemos copiar su URL y compartirla con otras personas para que puedan ver o descargar dicho objeto. También podemos ver aquí opciones adicionales al hacer clic en acciones de objetos, donde podemos descargar, copiar, mover o incluso cambiar la clase de almacenamiento de un objeto después de haberlo subido. Entonces, como has visto, S3 nos ofrece muchas opciones para organizar, proteger y gestionar nuestros datos. No es simplemente un almacenamiento en la nube como Dropbox o Google Drive, sino una plataforma mucho más flexible y potente con controles detallados sobre quién puede acceder a los datos, cómo se almacenan y qué reglas se aplican a ellos. Entonces, con lo aprendido hasta ahora, ya tenemos una base sólida para gestionar objetos en S3 de manera eficiente y segura.